Por eso es que el último llamado dice algo más. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Pero en el capítulo 18, versículo 4 dice, salí de ella, pueblo mío, es un llamado de Dios, para que no participéis de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. En el capítulo 13 de Apocalipsis encontramos la descripción de dos bestias. La primera, que sale del mar, y la segunda, que sube de la tierra. A la primera bestia se le da el poder para perseguir a los santos, y a la segunda bestia se le da el poder para prohibir, o bueno, ella prohíbe comprar y vender, a menos que se tenga la marca de la bestia. ¿Sabes que la palabra bestia puede ser una ofensa y hasta un insulto? Pero en profecía es un símbolo de poder. Cada vez que hablamos bestia, en profecía es poder. Y aquí se identifican dos poderes que obrarán juntos en el fin de los tiempos para poder perseguir y obligar a los seres humanos a desobedecer a Dios. Abre tu Biblia, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Allí dice, vi una bestia que subía del mar. Y es interesante las características de este poder. Acompáñame allí. En el versículo 4 dice así, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Wow, significa que es un poder religioso que recibe la adoración de los seres humanos, ¿correcto? En el versículo 7 dice así, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Wow. Y también se le dio poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, no solo es un poder religioso, sino también un poder político y de alcance mundial. Versículo 3 dice así, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue curada y se maravilló toda la tierra y fue en pos de la bestia. Quiere decir que en un momento de la historia perdió su poder, pero ahora impone el respeto y la admiración de todo el mundo. El versículo 5 dice que se le dio boca para que hablase grandes blasfemias y arrogancias. Wow. Y el versículo 7 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, es un poder religioso, político y que persiguió al pueblo de Dios. Versículo 5 dice que su poder duró por 42 meses, que en un lenguaje profético equivale a 1260 años. Y allí viene la pregunta, ¿quién es ese poder? Aquí se está hablando de un poder que forzará la conciencia de la gente para que lo adore como éste lo determina. Entonces voy a hacerte algunas preguntas. ¿Qué poder, que además de ser religioso, ejerce una poderosa influencia política sobre todo el mundo? Presta atención. ¿Qué poder religioso ha perdido su fuerza política en algún momento de la historia y luego lo ha recuperado? Recuerda que el texto dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue sanada. Recuerda lo que pasó en 1798 cuando Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, toma preso al Papa Pío VI y le quita toda su autoridad y poder. Otra pregunta, ¿qué poder religioso es respetado y admirado por reyes, príncipes, presidentes, ministros de Estado? Dice que ejerce poder en todo el mundo. ¿Y qué poder blasfemó contra Dios diciendo que es como Dios en la tierra? Incluso según Daniel 7:25 dice que ha cambiado los tiempos y la ley. Ahora, busca la ley de Dios en Éxodo capítulo 20 y compárala con la que lo conocen los seres humanos y vas a ver quién hizo ese cambio. Vas a ver que hay un grande cambio. Otra pregunta, ¿qué poder religioso ha perseguido a cristianos? Porque los perseguidos preferían seguir las enseñanzas de las Escrituras y no las que proponía ese poder. ¿Recuerda la Santa Inquisición? Todo esto son características del poder papal. Ahora, continuemos con la descripción de la segunda bestia. A partir del versículo 11, dice que esta segunda bestia sube de la tierra y que tenía dos cuernos, dice ahí el versículo 11, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, es un poder que comienza como cordero, pero termina hablando como dragón. Tú sabes que el cordero simboliza a Jesús. Quiere decir que este poder fue cristiano al principio de su existencia, pero algo sucedió después que lo hizo hablar como dragón.
Si vamos al versículo 12, dice que este poder pone toda su fuerza al servicio de la primera bestia y hace que la gente adore a la primera bestia. O sea, no pide que se le adore a él, pide que se le adore a la primera bestia. En el versículo 13 dice que es un poder que deslumbra, incluso hace caer fuego del cielo delante de todos los hombres. Y si vamos al versículo 14, dice que es un poder que además de darle fuerza a la primera bestia, exige que se le adore una imagen o una representación de ella. Una imagen, tú sabes que es algo que se parece al original, aunque no sea en realidad. Y el versículo 15 dice que es un poder que le da fuerza a esta imagen hasta el punto de decretar la muerte para quienes no lo adoren. Y el versículo 16 y 17 es tan enigmático, porque ordena poner la marca de la bestia sobre todo el mundo para que nadie pueda comprar ni vender a menos que no tenga la marca. Entonces, ¿quién es ese poder? Aquí vamos a algunas preguntas. ¿Existe algún país poderoso en el mundo que en los comienzos de su historia fuera una nación cristiana? Una nación estudiosa de las Escrituras, defensora de la libertad, de acuerdo a la conciencia, o sea, hablaba como cordero. ¿Existe un país poderoso que, habiendo tenido ese origen, se fue convirtiendo con el tiempo en una nación secularizada? Y hoy es la cuna de toda clase de ideologías y filosofías que no pasan de ser la voz disfrazada del dragón, como dice aquí la Biblia. ¿Cuál es ese país que deslumbra por su tecnología, su poderío militar, y que la historia presenta como el único país que un día se atrevió a hacer caer literalmente fuego del cielo, destruyendo así a otras ciudades? Ahora, hasta aquí es fácil identificar también este segundo poder, porque está hablando de Estados Unidos de América en la profecía. Pero ¿sabes qué? La Biblia menciona otras características que se cumplirán en el futuro muy cercano. ¿Qué cosa es lo que todavía no se ha cumplido? Es que este país acogerá un día de la semana como símbolo del primer poder mencionado en el capítulo 13. Y este país va a exigir que todo el mundo adore a Dios en ese día y aquellos que no lo obedezcan no podrán comprar ni vender. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y aquí aparece este misterioso número 666 que ha producido toda clase de especulaciones. Código de barras, la vacuna, un microchip en la piel. ¿Sabes que en la Biblia el número 7 es símbolo de perfección? Dios bendijo el séptimo día de la semana y le dio el carácter sagrado. El número 7 en la Biblia aparece 323 veces y en todas ellas se refiere a Dios, a sus obras de misericordia y de juicio. El número 7 es símbolo de Dios, es símbolo de su poder, es símbolo de su gobierno. Pero el número 6 aparece 92 veces en la Biblia. Y en todas las referencias tiene que ver con el hombre, con sus obras, con su herencia, con su destino. Y la Biblia dice que el hombre fue creado en el sexto día. Y a partir de ese momento el número 6 fue el símbolo de hombre y su relación con su imperfección. Entonces aquí el número 6 es repetido 3 veces. Si el 6 es el símbolo del hombre, quiere decir que aquí existe un poder desesperado, que en su desesperado intento humano quiere alcanzar la perfección divina. Un poder que pretende ser Dios pero no lo es. Un poder que exige que los seres humanos lo adoren, pero solo es un poder humano. Y su engaño consiste en pretender que los hombres acepten lo humano como si fuera divino. Intenta tranquilizar la conciencia de los hombres, haciéndoles creer que sirven a Dios, cuando en realidad son súbditos del enemigo disfrazado de un poder religioso. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, encontramos que antes que los vientos de destrucción soplen sobre este mundo, los siervos de Dios serán sellados. ¿Y para qué? Para protegerlos de la furia de los castigos que caerán sobre nuestro planeta. Y es interesante notar que en Apocalipsis encontramos dos grupos. Unos serán marcados y otros serán sellados.
Mientras un poder coloca una marca en la frente y en la mano, en el capítulo 7 también se sella en la frente a los hijos de Dios. Entonces, al llegar a este punto, allí surge la pregunta: ¿qué es la marca de la bestia y cuál es el sello de Dios? Recuerda que quienes reciben el sello de Dios es para protegerlos de la destrucción. En cambio, en Apocalipsis capítulo 14, 9 y 10 dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios. Y para saber qué es la marca de la bestia es necesario identificar primero cuál es el sello de Dios, porque la marca de la bestia será contrario al sello de Dios. Un sello generalmente sirve para identificar a alguien o algo. El sello contiene un nombre, atributos, autoridad y el carácter del dueño del sello. O sea, en el sello de Dios deberíamos encontrar su nombre, su título y el fundamento de esa autoridad, que es su ley. Ahora, tras el sello de Dios está el deseo de salvar, pero tras la marca de la bestia está la intención de destruir. Tras el sello de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero tras la marca de la bestia está el dragón, la bestia y el falso profeta, que Apocalipsis lo menciona. Cuando nosotros vamos a Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, dice así: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Dios. Tú podrás decir, este versículo es para el pueblo de Israel. Mas el sábado ya vimos en los programas anteriores que no es para el pueblo de Israel. Nosotros ya vimos esto en los programas anteriores, que no se trata del pueblo de Israel. Ahora, si tú te das cuenta, aquí la Biblia está hablando que hay una señal. Y esta señal es para el pueblo de Dios. El sábado no fue hecho para los judíos, sino fue hecho para toda la humanidad. Y si tú analizas la Biblia, descubrirás que en la historia Dios siempre tuvo su iglesia constituida por sus hijos que están dispuestos a obedecer su voluntad. Pero también siempre hubo seres humanos que quisieron seguir sus propios caminos y rechazaron la voz de Dios. ¿Te acuerdas de Caín y Abel? Recibieron la orden de ofrecer un cordero como sacrificio a Dios. Abel obedeció y Caín decidió hacer las cosas a su manera. O sea, Caín no se lanzó frontalmente en contra de Dios. Él ofreció un sacrificio, pero no como Dios le había ordenado, sino como a él le pareció. Ahora, al final de la historia, quienes reciben la marca de la bestia no estarán frontalmente en contra de Dios. Ellos creerán que están sirviendo a Dios, pero no como el Señor lo pidió, sino como a ellos les parece que debe ser. ¿Sabes que la característica distintiva del cristianismo consiste en aceptar a Jesús como Salvador y obedecer los mandamientos de Dios? Y uno de los aspectos importantes de esa obediencia es la observancia del sábado, como dice aquí la Biblia. Y ya hemos explicado esto en programas anteriores incluso. Ahora, Ezequiel dice que el sábado es la señal o es el sello, es la identificación o la marca de Dios. Tú puedes burlarte y decir que el sábado no era para Israel. No, no puede ser, porque el sábado se instituyó en la creación cuando no existía el pueblo de Israel. El sábado era la señal del pueblo de Dios. Ahora, el remanente espiritual de Israel es el cristianismo. Son aquellos que aceptaron a Jesús como Salvador, aceptaron su gracia, mas también son fieles y obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Qué cosa incluye? La observancia del sábado. Y es por eso que reciben la señal en su frente. Ahora, aparece el enemigo de Dios y trata de imponer su propia manera de adorar y obedecer. Mira, el diablo es muy astuto. Si no consigue que tú niegues la existencia de Dios o rechaces a Dios, el diablo intentará que tú obedezcas de manera equivocada. ¿Recuerdas en el jardín del Edén? Dios dijo, si ustedes tocan de este fruto prohibido, morirán. Aparece el diablo y dice, no morirán. En la ley de Dios está, acuérdate del día sábado para santificarlo. Viene el diablo y dice, no es necesario que sea sábado, puede ser domingo. ¿Recuerdas que a Caín le dijo, no es necesario que ofrezcas un cordero, puedes ofrecer los frutos de tu campo? O sea, no es necesario hacer las cosas como Dios pide. Tú puedes hacer lo que mejor te parezca. Y justamente allí está el peligro. Pensar que estás sirviendo a Dios cuando no es así.
Pensar que estás obedeciendo cuando estás realmente obrando en contra de la voluntad de Dios. Mira, busca en tu Biblia y trata de encontrar una sola declaración que diga que el sábado no es más el día del Señor, que fue cambiado por otro día, por el domingo. Entonces tú te preguntas, ¿por qué entonces la gente guarda otro día que no es el sábado? Ahora, nosotros ya vimos en el programa anterior argumentos de cómo apareció en la historia, que ese cambio fue humano, no fue divino. Ahora, si el sábado es el sello o la señal de Dios, ¿cuál la marca de la bestia? Recuerda que en Apocalipsis 13 se habla de un poder político y religioso y también de un país poderoso, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia. Una imagen es una representación de algo. Ahora, ¿cuál es el poder que está detrás del domingo como día de reposo? Apocalipsis capítulo 13 dice que ese poder hará que todos, chicos y grandes, ricos y pobres, se pongan la marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pueda comprar o vender si no tiene la marca en su o la marca en su mano, en su frente. Ahora, aquí la profecía indica que llegará el momento, un momento en la historia de este mundo, cuando los que guardan el sábado no podrán comprar ni vender. Tú podrás preguntar, esto es un delirio, esto es una fantasía. Veamos lo que pasa hoy mismo. Hoy estamos viviendo en tiempo de libertad religiosa. Tú ya viste cómo muchos jóvenes que observan el sábado no pueden rendir sus exámenes universitarios, que no sea otro día cuando cae en sábado. Y eso que estamos viviendo en libertad. ¿Tú ves cuánta gente pierde el derecho a trabajar porque no le pueden dar el día sábado libre? Solo que esto no es un asunto que se limita a una cuestión acerca de sábado o domingo. El tema de fondo es obediencia y adoración. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, vemos que se levanta un grupo de personas simbolizadas por el ángel que proclama en voz alta el evangelio eterno, porque el evangelio no cambia. Siempre ha sido salvación por la gracia de Cristo y obediencia a los mandamientos de Dios. Y este grupo dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué curioso, está en el último libro de la Biblia. Compara esto con el cuarto mandamiento. Éxodo 20:11. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová lo bendijo y lo santificó. ¿Te parece coincidencia que el último llamado que Dios hace a la humanidad contiene casi las mismas palabras que Él pronunció cuando declaró que el sábado es un día santo? Por eso es que el último llamado dice algo más. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Pero en el capítulo 18, versículo 4 dice, salí de ella, pueblo mío, es un llamado de Dios, para que no participéis de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Por lo tanto, este es el momento de la decisión. Ya no hay más tiempo que perder, porque los últimos acontecimientos de la historia están llegando. La marca de la bestia, querido, no tiene que ver con un chip, no tiene que ver con una vacuna. La marca de la bestia tiene que ver con una decisión. ¿Por qué dice que será en la frente? Frente significa la capacidad para decidir. Entonces, cada uno va a aceptar o rechazar la verdad. ¿Y qué significa mano? Mano significa trabajo, o sea, aquel que se somete al poder, a este poder que habla Apocalipsis 13, podrá trabajar y vender. Pero aquel que no quiere someterse a ese poder va a ser privado del trabajo. Y allí vendrá angustia para el pueblo de Dios. Entonces, en el nombre de Dios, yo te invito para que puedas revisar incluso a mayor profundidad este tema. Y hoy te invito para que tú puedas ser fiel a Dios y a su palabra. Hoy todavía tenemos tiempo porque va a llegar un momento difícil en la historia. Y la pregunta es, ¿de qué lado estarás? ¿Del lado de Dios o del lado de Satanás? ¿Qué cosa tendrás? ¿El sello de Dios o la marca de la bestia? El libro de Efesios capítulo 4, versículo 30 dice que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Ah, pero una cosa aquí.
el Espíritu Santo transforma nuestro corazón. El Espíritu Santo nos torna fieles y obedientes a Dios. Por eso es que el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón la ley de Dios para que seamos obedientes naturales, porque la obediencia es el fruto de la fe y la ley es el reflejo del amor de Dios. A mí me preocupa porque cada vez que aparece algo nuevo en el mundo, las personas aparecen diciendo, esta es la marca de la bestia, un código de barras, aquí que la vacuna, aquí este asunto. Satanás está desviando del punto principal que la Biblia está hablando. Finalmente, ser marcados o ser sellados va a depender de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad a la palabra de Dios. ¿Ya te diste cuenta que en Apocalipsis capítulo 13 hay dos poderes? Dos poderes que Satanás levanta para perseguir al pueblo de Dios y en el tiempo del fin para poder obligar al pueblo de Dios a desobedecer su ley. Por eso es que la palabra de Dios es clara cuando dice en Apocalipsis 12:17 que el enemigo no está airado con todo el mundo, no está airado con todo aquel que dice ser cristiano. El enemigo está airado contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora te das cuenta por qué muchas personas no abren el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis presenta con claridad los acontecimientos que hoy van a suceder. Ahora en el nombre de Dios te pido, por favor, no quiero que me confundas aquí. Todos somos salvos por la gracia de Dios, pero la gracia que salva es la gracia que transforma. La gracia es la que nos coloca en armonía con la voluntad de Dios. La causa de la salvación es la gracia de Dios, pero la evidencia de la salvación es la obediencia, porque la obediencia es un fruto de la fe. Por la fe somos fieles a Dios. Entonces, por favor, hoy es el tiempo de poder tomar una decisión acertada. La decisión de ponerse de parte de Dios, de no defender argumentos humanos, de levantar la palabra de Dios y de pedir que Dios pueda colocar su palabra en nuestro corazón. Porque estamos ya en el fin de los tiempos y muy pronto aquellos que son leales a Dios serán marcados por Él y aquellos que no serán marcados por la marca de la bestia. Tú quieres ser fiel a Dios. Yo quiero ser fiel a Dios en todo. Y yo quiero que coloque su sello en mi corazón. ¿Tú lo quieres? Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu hoy llama a los corazones. Gracias porque en el libro de Apocalipsis revelas lo que va a acontecer en un futuro no muy lejano. Y hoy nosotros nos sometemos a tu voluntad porque queremos hacer tu voluntad. Nosotros no queremos someternos a ningún poder humano. Queremos someternos a tu palabra, dando la capacidad, la fortaleza y la fe para obedecer tus mandamientos, que es la evidencia de tu gracia en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para seguir comprendiendo esta verdad. Recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad.